Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 56 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo cómo decidir si unas sucesiones que nos presentaban eran divergentes. Y el criterio que estábamos usando era demostrar si su límite era infinito o negativo infinito, porque si su límite es infinito o negativo infinito, entonces no existe límite. Infinito no es un número real fijo y negativo infinito tampoco. Así que si usted logra demostrar que el límite de una sucesión es infinito o negativo infinito, esa sucesión diverge. Bueno, pues la última que estábamos viendo fue un segundo ejemplo que decía que la sucesión a sub n igual al negativo de n al cubo era divergente porque si nos daban un valor b negativo, no importa lo grande que sea en valor absoluto, yo conseguía un número natural n que era igual a la parte entera del negativo de la raíz cúbica de b más 1. Entonces si yo tomaba términos más allá de ese término número n mayúscula, entonces los valores de la sucesión eran más negativos que el b negativo ese grande en valor absoluto que yo le había dado. Y claro, si los tomaba antes de ese n mayúscula, hacia atrás, entonces el valor del término de la sucesión iba a ser mayor que ese b negativo grande en valor absoluto que yo le había dado, ¿verdad? Aquí hubo he tenido anteriormente, cuando daba este ejemplo en las clases, ¿verdad? Los estudiantes me dicen, profesor, pero el número n supuestamente es natural y aquí hay un negativo. Y la parte entera de un negativo es negativa. Y si la sumo 1, a lo mejor se mantiene negativo y entonces un número negativo no es un número natural. Pero ¿qué ocurre? Que recuerde que la raíz cúbica de b, esta que está aquí, es negativa. ¿Por qué? Porque la b es negativa y la raíz cúbica de números negativos es negativa. Así que cuando yo tome ahí el negativo de esto, que es negativo, va a dar positivo. Así que esta parte aquí, a pesar de que tiene un signo negativo, es un número positivo. Y su parte entero, claro, es un número natural. Y al sumarle 1 se mantiene siendo un número natural. Bueno, vamos a ver este tercer y último ejemplo de este tipo que nos dice, demuestre que la sucesión a sub n igual a n cuadrado más 5 sobre 3n diverge. Así es que si yo quiero demostrar que esa sucesión diverge con el criterio que conocemos, tendremos que ver que su límite es o infinito o negativo infinito. En este caso vimos que los términos de esa sucesión eran todos negativos. Así que si yo quería ver que divergía, pues tenía que ver que el límite era negativo infinito, porque todos los términos son negativos. En esta otra sucesión, fíjense que la fórmula nos da a entender que todos los términos son positivos. ¿Por qué? Porque n, recuerda que son números naturales. Recuerda que una sucesión por definición es una función que tiene como dominio los números naturales. Y si usted toma un número natural y lo cuadra, le da un número natural que es positivo. Al sumarle 5, da positivo. Y abajo, al multiplicar 3 por un número natural, da otro número natural que es positivo. Y el número natural positivo de arriba entre el número natural positivo de abajo va a dar un número positivo. Así es que los términos de esa sucesión son números positivos. Así es que si yo quiero demostrar que la sucesión diverge, lo que tengo que hacer es ver que el límite es positivo infinito, ¿verdad? Debemos ver que el límite de los términos de esa sucesión, que son n cuadrado más 5 sobre 3n, cuando la n se hace grande, o sea, cuando n se va para infinito, es grande. Se va para infinito también el límite. Positivo, el límite positivo, ¿verdad? Porque los términos son positivos. O sea, si quiero demostrar que el límite de esos términos, cuando la n sea para infinito, es infinito, quiere decir que si le dan a usted un número b, ahora en vez de menor que 0, porque aquí era porque el límite era negativo infinito, aquí es el límite positivo infinito. Si le dan a usted un número positivo, no importa lo grande, usted debe poder encontrar un número natural llamado n mayúscula, de manera que los términos de esa sucesión, n cuadrado más 5 sobre 3n, van a ser más grandes que esa b grande positiva que yo les di. Si la n, si esos valores del término, se pasan de esa n mayúscula natural que yo debo de poder conseguir, porque la definición para el límite de una sucesión que sea infinito es que ese n va a existir. Así que yo lo voy a poder conseguir, ¿ves? Si la n, el número que yo sustituya, se pasa de esa n que voy a conseguir, entonces efectivamente los valores de los términos de la sucesión van a ser más grandes que la b grande, esa positiva que yo les di. Ya le digo, bueno, pero esto que está aquí, mire, yo lo puedo reescribir aquí. Ese término general de la sucesión yo lo puedo escribir de esta manera, reescribir de esta manera. No, de hecho no lo puedo reescribir, yo digo que si yo considero nada más que lo de arriba le quito el 5, ¿ves? Me quedo nada más que n cuadrado y abajo me quedo el 3n, ¿verdad? Si le quito el 5, esta fracción que me resulta aquí va a ser menor que esta. ¿Por qué? Porque si al numerador yo le quito 5, pues entonces el numerador que me resulta que va a ser más pequeño. Y si un numerador más pequeño lo divido en una cantidad, que este numerador que es más grande dividido entre esa misma cantidad, esto que está aquí me va a resultar más chiquito que esto, porque el numerador es más pequeño que el de acá, ¿ves? Así que esto que está aquí es más grande que esto.
Y esto yo lo puedo simplificar porque aquí la n cancela con una de las n de arriba y queda n sobre 3. Y yo digo que según esto, n cuadrado más 5 sobre 3n es mayor que b, yo puedo hacer que esto sea también mayor que b. Y usted dirá, bueno, pero ¿de verdad que va a seguir siendo mayor que b? Porque fíjense que si yo quito esto por una cosa que es más chiquita que esta, a lo mejor esto baja tanto que se hace entonces más chiquita que esta, no más grande que b, ¿eh? Pero como la n tiende ¿a dónde? Hacia infinito, o sea, yo puedo jugar tan grande como yo quiera, pues no hay problema. En algún momento yo tomo un valor de n tan grande como sea posible, cosa que cuando yo le divida entre 3 me va a dar todavía más grande que la b esa positiva que yo le haya dado. Y claro, una vez yo se le he dado es fijo, un valor fijo. ¿De dónde entonces si yo considero esta desigualdad última que dice n sobre 3 mayor que b? Y por eso es que hago esta triquiñuela. Porque fíjense que aquí, si yo trabajo con esto, que dice que n cuadrado más 5 sobre 3 es mayor que b, y los trato de resolver para n, va a ser complicado porque me resulta una ecuación cuadrada, una desigualdad de hecho cuadrática en la incógnita n. Pero aquí al yo eliminar ese 5, ¿ves? Y entonces simplificar esa fracción me queda una desigualdad lineal fácil en la incógnita n, ¿ves? Entonces si yo cojo esta desigualdad en la incógnita n que dice que n sobre 3 es mayor que b, y la resuelvo por la n, aquí tendría que multiplicar por 3 para que me quede aquí la n solita, porque el 3 cancela, y como estoy multiplicando por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, y en el lado derecho 3 por b da 3b. Así es que la n tiene que ser mayor que 3b. Si la n es mayor que la 3b, entonces los valores de la sucesión original van a ser mayores que la b que yo le haya dado. Así es que la n mayúscula que estoy buscando es ese valor, la parte entera, para asegurarme que es un número entero, la parte entera de 3b, y para asegurarme que no me quede un corto, le sumo 1, ¿ok? Pues ahí tenemos esos 3 ejemplos. Fíjense en esta pregunta que dice, ¿qué significado tendrá en estos valores obtenidos para n, ¿verdad? Este valor que obtuve para n en este tercer ejemplo, este valor que obtuve para n en este segundo ejemplo, para esa sucesión. ¿Qué significa eso? Bueno, pues recuerde lo que dice la definición, ¿verdad? Que esa n pone como una marca, de manera que, por ejemplo, en este caso, si usted toma términos de esa sucesión negativo n al cubo más allá de esa n, los valores del término van a ser más negativos, más abajo, menores que SB, menor que 0 grande en valor absoluto que yo les di, ¿ok? Y si lo cojo de la n mayúscula hacia atrás, debe darme mayor que esa b, ¿ves? Pero fíjense que si de la n mayúscula hacia atrás hay un número finito de términos, hay un número finito de términos que es mayor que la b, pero de la n, después de la n en adelante, de esta n mayúscula en adelante, hay un número infinito de términos que van a ser menores que esa b. Por eso es que, efectivamente, el límite de esa sucesión era negativo infinito. En este otro, ¿qué quiere decir esta n? Pues que si yo cojo valores de la n chiquitas, naturales, mayores que ese número natural n grande que está aquí, los valores de los términos de la sucesión, que son estos, van a ser mayores que esa b positiva grande que yo les haya dado, ¿verdad? Si lo cojo antes, o sea, de esa n mayúscula hacia atrás, que es un número finito de términos, ellos van a ser más pequeños que la b que yo le di. Pero después de esta n, van a ser más grandes. Después de esa n hay un número infinito de términos, ¿verdad? Por eso es que la sucesión tiende a infinito. Fíjense que aquí la b dice mayor que 0, no importa lo grande. Aquí dice la b es menor que 0, no importa lo grande, en valor absoluto, ¿ok? Porque lo que es grande es el valor positivo que tenga ese número b, sea negativo o sea positivo que yo le dé. Bien, ahora fíjense en este comentario que dice, veremos que las fórmulas que nos dan los valores de n, esta que nos dio el valor de la n mayúscula en este ejemplo, esta que nos dio el valor de la n mayúscula en este segundo ejemplo, y el valor que nos dio la n, la fórmula que nos dio el valor de la n en el primer ejemplo, porque recuerden que este es el segundo y este es el tercero, tienen una pequeña dificultad, y es que no son tan certeras. No son tan certeras cuando el límite es infinito o negativo infinito. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo demostraba que el límite de una sucesión era cierto valor, quería decir que esa sucesión convergía a ese valor. Y entonces la n que obteníamos era certera, en el sentido de que si usted cogía valores más allá de esa n mayúscula que determinaba, efectivamente los valores de la sucesión se acercaban al límite tanto como usted quisiera. Yo le daba un número epsilon, no importaba pequeño, y de cierto punto en adelante todos los términos se acercan al límite por menos de ese epsilon pequeño que yo le haya dado, ¿verdad? Y si lo cogía antes, o más bien de ese n mayúscula hacia atrás, los términos se alejaban por más del epsilon que yo le daba, ¿verdad? Pero en el caso de que el límite sea infinito o negativo infinito, y usted verá que algunas veces esa fórmula que se obtiene para la n
en este caso esta, y en este caso esta, no es tan tercero, o sea, certero. O sea que después de ese valor de n, generalmente sí es más, por ejemplo, en estos casos, después de la n esta que yo determine, los valores de la sucesión van a ser mayores que esa b que yo le dé. Pero antes de esto, puede ser que haya 1, 2 o 3. Y ahora hay un poco más de términos que siguen siendo más grandes que b. Pero entonces ese valor no se va a alejar mucho de la verdadera n que yo estoy buscando. Y ese sentido es que esa n, en el caso, repito, de que el límite sea infinito, negativo, infinito, esas fórmulas son tan certeras, pero nos da un sitio cerca de donde está la verdadera n mayúscula. Y vamos a ver con ejemplos, ¿ok? Bien, mire, para la sucesión esta, a sub n igual a 2n, que fue el primer ejemplo. Este fue el segundo y este es el tercero que discutimos ahora. En el primer ejemplo que yo discutí, al final de la primera parte de esta lección, era esta sucesión, a sub n igual a 2n. Encontré que la fórmula para la n mayúscula que yo estoy buscando era esta. La b que yo le dé dividido entre 2, su parte entera, más 1. Así que si nos dan que b es 10.001, ¿verdad? ¿Cuál será la n que yo necesito, la n mayúscula que yo necesito para esa b grande? Fíjese que nos da una b positiva, ¿verdad? Porque el límite de esto va a ser infinito positivo, así que nos tiene que dar una b positiva bastante grande. Yo creo que esto es bastante grande, 10.001, ¿verdad? Nos podrían dar todavía más grande, 100.000, 1.035.000. La b puede ser tan grande como yo quiera, ¿ok? Tan grande como yo quiera, cuando yo quiero demostrar que el límite es infinito positivo. Bien, entonces, ¿cuál será la n que yo necesito para esa b? ¿Verdad? Pues según la fórmula es la parte entera de la b, que es 10.001, entre 2, más 1. Pero 10.001 entre 2 es 5.000.5 más el 1. Y la parte entera en 5.000.5 es 5.000. Más el 1 me da que es 5.001. O sea que la n que yo obtengo para ese 10.000, para esta sucesión, es 5.001. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo los términos, el término número 5.002, que es mayor que esa n mayúscula, el 5.003, el 5.004, el 5.005 y así sigo hasta infinito, los valores de la sucesión, que es 2n, me van a dar más grandes que esa b. Pero si lo cojo del 5.001, que es la n mayúscula que he determinado para esa b, hacia atrás, los 5.001 términos que hay hacia atrás, que es un número finito de términos, los valores de la sucesión van a ser más pequeños que ese 10.001. Vamos a ver si es verdad. Pues no sé, yo voy a coger, mire, voy a empezar cogiendo el 5.002, porque si la n es 5.001, pues yo tengo que coger los n chiquitos más allá de 5.001, pues vamos a coger el 5.002, ¿verdad? ¿Qué será el 5.002? Pues será 2 por 5.002. Eso será 2, vamos a seguir acá. A sub 5.002 será 2 por 5.002. Perdón. Y 2 por 5.002 es 10.004, que es mayor que la b que yo les di, que era 10.001. ¿Ve? 10.001. ¿Ok? Así es que sí, miren, yo cogí un término a la derecha, más allá de esa, el término número n mayúscula, que sería el término número 5.001, cogí el 5.002, y el valor de él es más grande que el b que yo les di, que es 5.000, que es 10.001, ¿verdad? Que ese es el valor que yo le di para la b. ¿Ok? Ahora, si cojo, digamos, el término precisamente 5.001, que es el valor de la n mayúscula, debe darnos menor que el 10.001. Vamos a ver si es verdad. Así que ahora digo, pero vea que el a sub 5.001, que es el valor de la n mayúscula, de ahí para atrás, esos 5.001 términos, su valor debe ser menor que la b que yo les di. Vamos a ver, sería 2 veces 5.001. 2 veces 5.001, porque ese es el término número 5.001. Y 2 veces 5.001 da 10.002, que vuelve a ser más grande que el 10.001 que yo les di. ¿Ve? Que es la b que yo les di. Así que fíjense que en ese caso no me funcionó la fórmula, ¿verdad? Se fijan, no me funcionó la fórmula porque si yo cojo el a sub n mayúscula, que es el 5.001, su valor, según la teoría, nos debe dar menor que el b que yo les di. Así que fíjense que esa fórmula parece que está defectuosa. Ahora, fíjense que yo cojo entonces el 5.000. Cogí el 5.000, vamos a coger el término número 5.000. Vea
que el término número 5000, ya escogimos el término 5001, el término 5002 se pasaba de 10.000, el 51 también se pasó de 10.000, el término 100.000 sería 2 veces 5000. Y 2 veces 5000 es precisamente 10.000, que es menor que el 10.001, ¿ok? Que es la B. Así que entonces fíjese que de 5000, del término número 5000 hacia atrás, esos primeros 5000 términos, sus valores son menores que la B, ¿ok? Porque el 5000 nos dio 10.000, que es menor que 10.001, que era la B que yo le di. Así que de hecho, luego, para la B que nos dieron, que es 10.001, la N que necesito es 5000, que no es el 5001 que me dio la fórmula que yo obtuve para cuando hice la demostración de que el límite de esta función, de esta sucesión, era positivo infinito. Pero fíjese que no está muy lejos. Nos dio la N 5001 y la N de verdad, para ese caso, el que la B vale 10.001, es precisamente 5000. ¿Okay? No es 5001. Pero fíjese que entonces esa fórmula, a pesar de que no es certera, pica bastante cerca de donde es. ¿Ok? Bien. Bueno, segundo ejemplo. Para la sucesión, ya la teníamos por aquí, ¿verdad? A sub n igual al negativo de n al cubo. Para la sucesión A sub n igual al negativo de n al cubo, encontramos que la n mayúscula debe ser la parte entera del negativo de la raíz cúbica de la b que me den más 1, ¿verdad que sí? O sea que si yo cojo valores a la derecha de esa n, esa n más 1, el valor que me debe dar menos de la b negativa que yo le di. ¿Ve? Y si lo cojo de a sub esa n mayúscula hacia atrás, me debe dar mayor que esa b mayúscula negativa grande en valor absoluto que yo les haya dado. ¿Ve? Vamos a ver si es verdad. ¿Ve? Fíjense que esta fórmula falló. Vamos a ver si esta falla. ¿Ok? Así, si yo les doy este valor de la b, tiene que ser un valor negativo tan grande como yo quiera. Y el b que les voy a dar es este. Negativo, negativo 1.000.000. Negativo 1.000.000. ¿Okay? ¿Cuál será la n que yo necesito para ese valor b? Negativo 1.000.000, ese negativo y bastante grande en valor absoluto, porque el valor absoluto de negativo 1.000.000 es 1.000.000, que es un número bastante grande, ¿verdad? Pero se lo podía dar más grande, menos 1.000.000.000, si quería. No importa lo grande en valor absoluto que yo se lo dé. Debo de encontrar una n para el cual los valores de la sucesión, los términos de la sucesión van a quedar más abajo de la b que yo le haya dado, no importa lo grande negativa que sea, ¿ok? En valor absoluto. Entonces, la n que necesito será el negativo del negativo, perdón, la parte entera del negativo de la raíz cúbica de la b que yo le he dado, que es negativo 1.000.000. ¿Ok? Más 1, según la fórmula. Y esto es la parte entera del negativo de la raíz cúbica de negativo 1.000.000. Y la raíz cúbica de negativo 1.000.000, le voy a decir aquí cómo es. 1.000.000 es 100. Es 100. Dicho sea de paso, claro, es negativo 100. La raíz cúbica de negativo 1.000.000 es negativo 100. ¿Okay? La parte entera de eso, más 1. Y esto sería la parte entera del negativo de negativo 1.000.000, que es 100, más 1. Y la parte entera de 100 es el mismo 100, más 1, que es 101. O sea que la n que me dio es 101 para cuando la b que yo le dé sea negativo 1.000.000. ¿Y qué significa eso? Que si yo cojo el término número 102, el que le sigue a esa n mayúscula, debe darme más negativo que esto.
Pero si cojo el término número 101 hacia atrás, que son 101 términos, su valor debe ser más grande que esa b negativa, esa b que yo les di, negativa grande en valor absoluto. Vamos a ver si es verdad. Dicho sea de paso, aquí usé la maniobra de buscar la raíz cúbica de negativo 1.000.000. Lo que hice fue lo siguiente, mire, usando la calculadora, ¿cómo usted busca la raíz cúbica de algo? Recuerde que la calculadora que le estoy recomendando es esta que se llama la Texas Instrument 30XA. Muy práctica y muy fácil de usar. Texas Instrument 30XA. Bien, ¿cómo yo busco la raíz cúbica de 1.000.000 negativo? Pues no le pongo el negativo 1.000.000. Le pongo 1.000.000, porque yo sé que va a ser negativa la raíz cúbica, ¿verdad? Pongo 1.000.000. 1, 1, 2, 3, 0 y 1, 2, 3, 0. ¿Okay? Ahí tenemos 1.000.000. Y como buscar la raíz cúbica de algo es lo mismo que llevar ese número algo a la 1/3 por algo que aprendimos en el álgebra intermedia, pues yo voy a darle ahora la tecla que dice y a la x, que es esta que está aquí. Quiere decir que voy a elevar ese 1.000.000 a cierta potencia. ¿A qué potencia? A la 1/3. Y 1/3 ya usted debe saber que es un punto 3333 todo el tiempo 3, infinitamente 3. Pues pongo punto y pongo todos los 3 que quepan en la ventana de la calculadora para llevarlo lo más exacto posible. Y una vez tenga eso, ya tengo la expresión dentro de la calculadora que dice 1.000.000 elevado a la 1/3. Y para ver cuánto es, le doy al signo de igualdad, la tecla de igualdad, que es esta que está aquí abajo. Y me dice que es 99.99, o sea que eso da negativo 99.99, mira aquí, mira lo que da. Pues eso es 100, la raíz cúbica de 1.000.000 es 100, así que la de menos 1.000.000 es menos 100, ¿verdad? Porque dio 99.999, un montón de 9 ahí. Así que negativo 100, ¿verdad? Y entonces de en adelante el negativo de negativo 100, claro, usted sabe que es 100 y la parte entera del 100 es el mismo 100, más ese 1 que vengo cargando desde el principio, según la fórmula, ¿verdad? Que hay que sumárselo, da 101. Bien, pues ahora fíjese, si yo cojo el término, entonces, si consideramos el término de la sucesión esta, número 102, el que le sigue al término número n mayúscula, ¿verdad? Eso, cuando yo lo evalúe aquí, en esta fórmula, me debe dar más negativo que menos 1.000.000. Vamos a ver si es verdad. Que sería el negativo de 102, perdón, al cubo. Da negativo, vamos a ver cuánto es 102 al cubo. Como lo buscamos, pues usando también la tecla esa de y a la x, porque tengo que buscar 102 elevado al cubo. Pongo el 102. Mírenlo ahí. Y eso quiere decir que el y, el que es la base, va a ser 102. Y le doy a la tecla y a la x, que recuerde que es esta que está aquí. Y ya está lista para recibir el exponente. Y el exponente es 3. 3. Y le doy a eso y me dio eso. ¿Qué dice ahí? 1.000.000. Claro, negativo al frente. 1.061.208. ¿Cierto? Exacto. ¿Y qué pasa con 1.000.000 negativo 1.061.208? Que es menor que el 1.000.000 que yo le di como B. Menor que 1.000.000. Que es la B. Que es mi D. Así que fíjense que efectivamente, si cojo un término, empezando con el que sigue al término número n mayúscula, que es el término número 102, y busco su valor, sustituyendo en la fórmula de la sucesión, que es negativo la n que sea, que es 102 en este caso al cubo, me da negativo esta cantidad que es menor que la b que yo le di. Es más negativa todavía, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Que de 101 hacia atrás, el valor de negativo ese 101 al cubo debe ser más grande de negativo 1.000.000. Vamos a ver si nos da. ¿Okay? Ahora vean que a sub 101, que supuestamente es el valor de la n mayúscula, sería el negativo 101 al cubo, ¿verdad? Sustituyendo la fórmula de a sub n. Negativo n al cubo, negativo 101 al cubo. ¿Cuánto da negativo 101 al cubo? Vamos a ver. Pues yo pongo 1, 101, no pongo negativo, porque ya yo sé que me va a dar, lo que me dé eso va a ser negativo. Negativo 101 le doy a la tecla de y a la x, que es esta que está aquí.
y ya está listo para entrarle el exponente, que es 3. Lo puse y ahora le doy al signo de igualdad, que es este que está aquí abajo. Y dice que da negativo 1.030.301. Negativo 1.030.301. ¿Y cómo compara eso con el negativo 1.000.000 que yo les di como mi D? Todavía menor. Sigue siendo menor que eso, ¿verdad que sí? Así que eso quiere decir que la n mayúscula que me dio la fórmula no es la n que yo necesito para ese negativo 1.000.000. Vamos a buscarla. No debe estar muy lejos de por ahí, ¿ok? Así es que eso que me dio sigue siendo menor que el 1.000.000 negativo que yo les di como mi D. ¿Ok? Así es que todavía no, esa no es la n. La n no era 101 porque con la 101 me dio todavía menor que el 1.000.000 que yo les di. Vamos a coger el anterior, del 101, que es el 100. Ahora vea que el término número a sub 100 será el negativo de 100 al cubo. Y el negativo de 100 al cubo, si usted lo pone aquí, le va a dar negativo 1.000.000. Le va a dar precisamente negativo 1.000.000. Y ese millón, fíjense que no es menor que negativo 1.000.000, que era mi D. Así que fíjese que de hecho la n que necesitábamos en este caso era 100, ¿verdad? El 100, porque el término número 100 no era menor que el b que yo le di. Ahora ya el 101 es menor que el b que yo le di. Así que la n mayúscula no era el 101 que me daba la fórmula, sino el 100 en este caso. No era el 101 que era el que me daba la fórmula, sino el 100. Así que fíjese, la fórmula aquí otra vez falló. No es tan certera como la que nos daba la fórmula para cuando el límite existe, cuando es un número real específico. Cuando es infinito o menos infinito, eso empieza, como es tan grande, empieza a tener unas pequeñas variaciones. Pero fíjese que el n grande, que encontré 100, un poquitín nada más, alejado del 101, que es el que nos da la fórmula. Así que no se preocupen, no da muy lejos el n grande. Bien, vamos a ver, para el caso de esta sucesión, que fue la que vimos en el tercer ejemplo, ya está borrada, ¿verdad? Pero fue el que discutimos ahorita. Igual a n cuadrado más 5 sobre 3n, encontramos que la n mayúscula estaba dada por esta fórmula. 3b, la parte entera de 3b, más 1. 3 veces lo que sea b más 1, ¿verdad? Esa fue la fórmula que encontramos. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez yo le dé b, si yo busco lo que es 3 veces b, busco su parte entera y le sumo 1, eso nos va a dar la n. O sea que después de ese término, el término después de esa a sub n grande, de ahí en adelante los valores de la sucesión deben ser más grandes que la b que yo le haya dado. Y de esa n grande hacia atrás nos debe dar menor o igual. Fíjense que nos puede dar igual, ¿verdad? Lo importante es que no sea, que no va a ser mayor que. ¿Ok? Vamos a ver si esta fórmula funciona. Así, si la b que me dan, fíjense que en este caso demostramos que el límite de esa sucesión era infinito positivo, así que la b que me tienen que dar es positivo tan grande como yo quiera. Vamos a ver que me dan esta b. Vamos a ver que nos dan b igual a 100, que es un número positivo mayor que 0, bastante grande, ¿verdad? Pueden darle tan grande como usted quiera, pueden dar 1.000.000, 100 millones, 100 trillones, 100 tetrayones, 405 millones, un número b tan grande como usted quiera. Entonces, ¿cuál será la n que yo necesito para esa b que les di? Pues dice que será la parte entera de 3 veces lo que sea la b, que es 100, más 1, ¿verdad que sí? O sea, la parte entera de 3 veces 100, que es 300, más 1. Y la parte entera de 300 es 300. El entero que está incluido o es que es menor o igual que 300, 300 más 1. Y eso a 301. ¿Qué quiere decir eso, que la n es 301? Pues que debe ocurrir que si yo cojo del término 302 en adelante, el valor de esos términos debe darme más grande de 100. Y si cojo de 301 hacia atrás, el valor de esos términos debe dar 100 o menos. ¿Ok? La importante es que fíjese que
De 100 hacia atrás hay 100 términos nada más. Hay un número finito de términos de esa sucesión que no se pasan de 100. Pero entonces, después del 100, del 101, después del 301, me perdonan. Después del 301, o sea, perdónenme, vamos a empezar otra vez. La n grande es 301. Así que eso quiere decir que si yo cojo términos del 301 hacia atrás, que hay 301 términos nada más, un número finito de términos, el valor de los términos de la sucesión van a ser menos de 100. Pero si cojo después de 301, que es el término 302, 303, 304, que hay un número infinito de términos, de ahí en adelante, todos ellos van a ser más grandes que la b. Vamos a decir verdad. Luego, fíjense que ¿cuál es el que le sigue al 301? El término número 302, ¿verdad que sí? Pues será, vamos a sustituir en la fórmula, 302 dice al cuadrado, ¿no? Más 5 sobre 3 veces la n, que es 302. Vamos a ver qué da esto. Bueno, buscamos 302 al cuadrado. 302 lo elevamos, ¿verdad? Con la tecla de y a la x y ponemos el 2, que tenemos que cuadrar, y nos da 91.204. 91.204, y eso hay que sumarle 5. Y abajo tenemos que multiplicar 3 por eso, que da 906, ¿verdad que sí? 3 por 300 da 906. Así que arriba, al yo sumar esto, da 91.209, ¿verdad? Porque si 204 le sumo 5 da 209 sobre 906. Y si yo hago esa división, mire lo que da. 91.209 entre 906. Eso, bueno, 91.000, déjame una cosa, 302 al cuadrado. Sí, 91.204, bien. Y si yo cojo ahora 91.209 y lo dividimos entre 906, esto nos da 100.672 aproximadamente, no exactamente, 100.672, que efectivamente es más del 100, que era la b que yo le había dado. Esa era la b que yo le había dado, ¿verdad? Se fija, si yo cojo un término después de esa n que me da la fórmula, que es, por ejemplo, la fórmula digo que la n es el 301, si yo cojo el término número 302, me va a dar el término de esa sucesión 302 es 100.672, que es más grande que el 100 que yo les di como b, ¿verdad? ¿Qué quiere decir también eso? Y claro, entonces el término número 303, porque yo cogí el 302, más allá del 301, el 303, el 304, el 305, todo ese número infinito de términos que siguen, su valor va a ser más grande de 100. Si lo cojo de 301 hacia atrás, nos debe dar menor de 100. Vamos a ver si es verdad. Entonces vea, claro, yo me sospecho que ahora no me va a dar menos de 100, ¿verdad? Menos igual que 100. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en los otros ejemplos falló esa fórmula, ¿verdad? Y así es que aquí nos sospechamos que debe fallar también. Vamos a ver si es verdad. Si yo cojo precisamente el término número 301, yo cogí el 302 que era el que seguía, ¿verdad? Vamos con el 301, que supuestamente, según la teoría, nos debe dar menos o igual que la b que yo les di, menos de 100, o igual a 100. Vamos a ver si nos da. ¿Qué nos da? Ajá, sería el a sub 301. A sub 301 será 301 al cuadrado, siguiendo la fórmula, ¿verdad? Más 5 entre 3 veces 301. Vamos a ver qué da esto. 301 al cuadrado, 301 y a la x 2, 301 al cuadrado nos da 90.601. 90.601. A eso hay que sumarle 5 y dividirlo entre 3 veces esto. Eso quiere decir que terminó el tiempo, pero vamos a terminar con este ejemplo. 301 por 3 es 903, ¿verdad? 3 por 1, 3, por 0 y 3 por 3, 9. Muy bien. Y esto, la suma de arriba, perdón, es 9.000, 90.600 y 601 y 5, 606 entre 903.
Si yo hago esa división me da aproximadamente igual a lo siguiente. 90.606 entre 903, eso da 100.339, aproximadamente 100.339, que es más del 100 que yo le di como B. Así que fíjese que todavía el término número 301 es más grande del 100 que yo le di. Así que eso quiere decir que la n que yo estaba buscando para ese 100 no era el 301. A ver cuál será. Ahora vea que, bueno, tenemos el término número 301, es el término número 300. A ver si se nos da menos de 100. Pues sería 300 al cuadrado, siguiendo la fórmula, da más 5, la fórmula del término n de la sucesión, sobre 3 veces 300. 300 al cuadrado, pues eso da 90.000, precisamente, 90.000. Y eso hay que sumarle 5 y hay que dividirlo entre 900. Así que esto será 90.005, ¿verdad? Porque sumarle 5 a 90.000 da 90.005 entre 900. Y si yo hago esa división, eso da aproximadamente lo siguiente. 90.005 entre 900. Dice que da 100.006. Aproximadamente 100.006, que es más grande que el 100 que yo le di como B. ¿Ve? Vamos a ver ahora. Así es que eso quiere decir que la n no era 300 tampoco. No era ni 301 ni era 300, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con el A. El término número 299, ¿verdad? Porque estamos bajando hasta ver cuál es el n, para ver cuándo, en qué momento los valores del término en la sucesión que hayamos escogido, que ahora es el 299, queda más abajo del 100 y esa será la n, ¿verdad? Bueno, pues será, según la fórmula, 299, ¿verdad? Según la fórmula de nuestra sucesión, al cuadrado, más 5 entre 3 veces 299, ¿verdad? Y esto será, bueno, vamos a ver cuánto es 299 al cuadrado, usando la tecla y a la x, 299 y a la x 2, 299 elevado al cuadrado, y nos da 89.401, 89.401. A eso hay que sumarle 5 más y 3 veces 299, 299 multiplicado por 3, eso da 897. Y esto será entonces 89.401 más 5, 406 entre 897. Y esto da, vamos a ver, 89.406, si yo lo divido entre 897, eso me da 99.672. 99.672, que fíjense que ahora sí es menor que el 100 que yo le daba como la B. Así es que por lo tanto, en este caso, la n que yo necesito es el 299, porque fíjense que de ahí para abajo, los 299 términos que hay, de ahí hasta el término número 1, los valores del término van a ser menores que el 100, pero del 300 en adelante, miren lo que del 300 más que el 100, el 301 más que el 100, el 302 más del 100, ¿verdad? De ahí en adelante sí se pasan de la B que yo les di, que era 100, ¿verdad? En este caso. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora, de ahora en adelante, para evitarnos este problema de que yo digo que la n va a ser tal cosa y no resulta ser tal cosa? Pues de ahora en adelante, en vez de yo una vez encuentre la n mayúscula y decir que es la parte entera de lo que me diga, al yo resolver, ¿verdad?, el problema para la n chiquita, y entonces le sumaba 1, yo de ahora en adelante, en el caso de que el límite sea infinito o negativo infinito, no voy a sumar ese 1, porque ya vemos que eso no significa nada. Nos va a quedar nada más que con la parte que dice la parte entera. Buscamos cuando nos den el b que sea, y en ese caso entonces decidimos cuál es la n a base de esa formulita de la parte entera sin estarle sumando 1. Cuando sea un límite finito, o sea, cuando la sucesión converja, ahí sí a la parte entera le sumamos 1, porque ese sí es una fórmula certera, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos esta lección número 56. Ya mismito
Los espero ver en la lección número 57. Hasta entonces.